Buenos días a todos, queridos estudiantes, exalumnos también, que vi a alguien por ahí conectado, ex estudiantes de la Escuela de Comunicación. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Esta es nuestra cuarta conferencia ya dentro de la Escuela de Comunicación y la materia de efectos mediáticos. Chicos, hoy día tenemos a Alejandro González, que está ahí y nos saluda. Él es investigador ya postdoctoral de la Universidad de Salamanca en el campo de la psicología mediática. Dentro de sus líneas de investigación, sus trabajos que ya ha realizado, están los Game Studies, de todo lo que son estudios sobre los videojuegos, la sociología de los videojuegos, ideología. También es investigador del discurso de odio en redes sociales, en Internet, la representación de la violencia y el conflicto en los medios de comunicación. Querido Alex, te damos la bienvenida. Todos nosotros estamos aquí estudiantes de comunicación y también de psicología. Alex es psicólogo, ¿verdad? Que tú eres de carrera psicólogo. Sí, Pero se de ha carrera dedicado, psicólogo. sí, y te has dedicado a lo que es investigación en Media Psychology, ¿no? O sea, Ujú. psicología y medios de comunicación. Como te indicaba en el chat, los chicos van a ir haciendo preguntas también al finalizar tu exposición. Dejaremos también un rato los micrófonos libres para que los chicos, por si acaso alguien quiere también preguntarte algo, Vale, se perfecto. irá haciendo. Pues te dejo con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos, querido Alejandro. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Buenas tardes aquí en España, que estoy yo. Muchas gracias de nuevo a Katy y a la Universidad de Azuay por permitirme dar esta charla, por compartir un poco las líneas de investigación en las que estamos trabajando habitualmente en el Observatorio de Contenidos de la Universidad de Salamanca. Y bueno, hoy os vengo a hablar un poco de una forma más o menos general para que tengáis sobre todo una visión bastante periférica de todo lo que es el estudio de juegos, lo que ha implicado, cuáles han sido las diferentes líneas de investigación, en general un poco el estado de la cuestión, ¿no? De hecho, la propia ponencia que vamos a dotar pues es efectivamente un recorrido que vamos a intentar transitar desde lo individual, desde los paradigmas más psicológicos, hacia una visión más sociocultural, que sería de hecho lo... Entonces, empecemos. Bueno, supongo que a todos lo que estáis viendo en pantalla os suena alguna vez. Es algo que forma parte, digamos, ¿no? de la cultura contemporánea, de la cultura de masas, del famoso Pac-Man. Otros juegos clásicos que cualquier persona de cualquier punto del mundo, de cualquier parte del globo podría reconocer, el Space Invaders, el mítico y archiconocido también Mario Bros. Otras sagas también que han marcado la infancia de todos nosotros, como puede ser The Legend of Zelda, el famoso también Street Fighter. Es decir, son iconos, son cosas, los videojuegos que hoy en día ya no son un género aparte, ya no son algo de minorías desde hace casi más de medio siglo, sino que sin duda es reconocible para todos, por ejemplo, este Pikachu, ¿no? El famoso de los videojuegos. ¿Y esto a qué se debe? Pues que los videojuegos, efectivamente, hoy en día es indiscutible, de hecho, no es ni necesario ni argumentarlo, que son una realidad sociocultural con mayúsculas, algo que forma parte de nuestra cultura de masas, de nuestra cultura cotidiana, de las prácticas habituales que hacemos todos, no solo en el ocio, sino también la forma de relacionarnos, de enfrentarnos a la realidad y de representarla también, ¿no? Es decir, como decía, son un elemento indispensable porque transmiten significados, ya no son simplemente una herramienta de ocio, muy atrás quedan esos años de las famosas recreativas de los años 80, sino que ya son en sí mismo una parte de nuestra cultura que, insisto, no solo transmite cultura, sino que también condiciona nuestras prácticas sociales, nuestra forma de relacionarnos, de gestionar nuestro tiempo de ocio, pero también nuestra forma de relacionarnos con los demás, crear comunidad, etcétera, etcétera. Es decir, es una parte tan importante hoy en día de la cultura que no podemos dejar de tener en cuenta los ámbitos de estudio en los que nos movemos siempre. Como cualquier otra obra audiovisual, como cualquier otra rama de la sociedad moderna, pues podemos enfocarlo en muchas formas de verlo, que algunos más tradicionales que otros. Uno de ellos suelen ser los estudios de los serious games, el estudio de los juegos, que si bien son videojuegos están muy enfocados a temas muy concretos de aplicación, digamos, para diferentes usos, por ejemplo, ¿no? Entornos escolares, cosas de salud pública, los propios simuladores, videojuegos que tienen que ver con la propaganda y la religión, que eso hablaremos más tarde.
Los aspectos clínicos, un gran clásico en el estudio de los videojuegos desde hace mucho tiempo y de hecho muchas veces que se confunden con los propios estudios más sociológicos de los videojuegos en los que podemos meter todo el tema de las adicciones, ludopatías y cosas que son realmente más campo de la psiquiatría que de la psicología como tal o de la sociología, porque tienen que ver más con conductas que se pueden ver en otros ámbitos como puede ser pues, las conductas de juego, de apuestas y demás. Por otro lado, tendríamos otro gran grupo que hoy hablaremos, insisto, que son los aspectos culturales o estudios que tienen que ver con el género, la representación social, la cultura, la historia, la representación de la historia. Y sin duda, que es un poco el que también ha dado nombre a esta charla de hoy, los aspectos psicológicos que tienen mucho que ver tanto con los efectos que generan los videojuegos en los individuos que los suelen hacer uso de ellos, como los patrones de personalidad o las formas o los perfiles individuales que llevan precisamente a esta clase de usos que, insisto, cada vez son más mayoritarios, ¿no? Sin duda, en este último tema, aunque en estos dos últimos grandes grupos, si algo ha destacado tradicionalmente siempre ha sido el estudio de la agresividad y la violencia en los videojuegos. Es un tema muy recurrente. De hecho, esto es tan recurrente que tradicionalmente la psicología desde los años 80, hay que tener en cuenta que el primer videojuego como tal sigue desde el año 71, si no recuerdo mal, pero empiezan a ser un fenómeno de masas que empieza a dar el salto al gran público a partir de los 80. Ya desde muy pronto la psicología siempre ha tenido un interés muy importante en ellos, ¿no? En valorar hasta qué punto la influencia de esta clase de consumo de ocio podía afectar a unos usuarios. Es verdad que siempre con una perspectiva muy de los efectos, sobre todo desde una perspectiva neosocialista. Me ha comentado Katy que tengo aquí muchos alumnos de psicología, así que un poco obviaré esta parte por encima, ¿no? Las diferentes teorías y paradigmas dentro de la sociología, perdón, disculpa, de la psicología. Pero digamos que la forma neoasociacionista es una evolución del conductismo que se basa mucho en esa visión de que una persona observa una conducta y la replica en su vida cotidiana como forma de resolver sus problemas, enfrentarse a la realidad, gestionar su relación con los demás, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés? Pues porque desde siempre los videojuegos, como le pasó al cómic en su momento, a la novela negra y a tantos otros géneros novedosos en su época, siempre han sido un poco la cabeza de turco para justificar o, digamos, responsabilizar de algunos episodios terribles que ocurren en las sociedades modernas, como puede ser lo que todos conoceremos de muchas y muchos eventos de gente violenta, gente que tiene episodios de ataques en colegios, etcétera, vinculados siempre a esta clase de ocio, ¿no? Crea una preocupación social que además se ve tanto en las redes sociales como en las propias figuras políticas y los informativos. Es muy común ver a los líderes políticos, a los informativos, insisto, en general la opinión pública, tanto en España como entiendo que también en Ecuador, en Estados Unidos, en toda Europa, pero también en Asia, siempre tener esa focus, ¿no? Esa forma fácil de echarle la culpa o ver a los videojuegos como el causante único, una visión muy reduccionista, insisto, desde un punto de vista muy neoasociacionista, de esta clase de episodios. Siempre ha habido polémica, por tanto, porque los videojuegos, el contenido, precisamente, tenemos por ejemplo el ejemplo de Doom, ¿no? Siempre se les achacaba como responsables cuando encontraban a una persona que había cometido una serie de actos y se encontraban en sus prácticas habituales de ocio, entre todo el abanico de cosas que podía hacer el contacto con los videojuegos, era muy fácil recurrir a eso. Y como siempre la ciencia, y sobre todo la ciencia social, tenemos que tener en cuenta que tiene una vocación siempre de aplicación a la realidad, ¿no? De intentar explicar los fenómenos que preocupan a la sociedad que las acoge. Por tanto, no es de extrañar que tradicionalmente, prácticamente desde la aparición de los videojuegos, siempre haya sido el gran tema que ha ocupado el estudio de los videojuegos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la siguiente, digamos, la gran pregunta que se han hecho los investigadores desde los 80. ¿Los videojuegos nos vuelven violentos? Es decir, el hecho de que yo me exponga a un videojuego con determinados contenidos me hace que yo asuma esa conducta como en mi abanico conductual para enfrentarme a mi realidad. O en cambio lo que ocurre, que es una pregunta legítima, es que las personas violentas, que tienen una personalidad o una serie de rasgos individuales determinados, son los que buscan activamente este consumo de videojuegos de unas determinadas características generalmente violentas, ¿no? Cierto modo es un poco, a veces preguntarse, si me permitís la expresión, como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? Es un círculo vicioso que se retroalimenta. La primera de las preguntas, que si los videojuegos nos vuelven violentos, insisto, ha sido el tema principal de estudio.
el estudio, digamos, de los efectos de los videojuegos. Como os comentaba, siempre ha tenido una perspectiva muy conductista, desde siempre, con investigaciones muy... Es verdad que han sido, predominan. Yo no querría extenderme en esto, si me permitís un pequeño paréntesis, no voy a hacer una revisión bibliográfica completa porque es inabarcable la cantidad de información que hay al respecto, pero es verdad que siempre predomina un enfoque muy, digamos, de diseño e investigación correlacional. Es decir, buscamos parámetros como puede ser la delincuencia, puede ser los factores de perfiles de personalidad, el rendimiento académico y otra serie de variables y lo intentamos relacionar a ver si correlacionan. Como sabéis, la correlación no implica causalidad con el consumo de videojuegos o la afición a esta clase de contenidos, ¿no? Pero es verdad que también ha habido varios intentos de hacer cortes experimentales. Ponemos a un grupo de personas ante un determinado videojuego con determinadas características y simplemente observamos cómo reaccionan una vez sometidos a esta sesión o a esta serie de prácticas. ¿Cómo lo observamos? Pues hay estudios que van desde simplemente trabajar con niños pequeños, observar cómo reproducían los juegos que habían visto en los videojuegos. Posteriormente los reproducían de forma libre o no, pero que también, insisto, estudiar la forma que tiene la gente, las personas que se sometían a esta clase de estudios, luego enfrentarse a determinadas situaciones, determinados retos, diferentes formas. Pero también no solo, sino también hay una corriente que también tiene que ver mucho con la psiquiatría, que son las conductas, perdón, las respuestas psicofisiológicas, ¿no? El tema de, mm, digamos, legitimar la agresividad supuesta que generan los videojuegos, la hostilidad en base a la respuesta fisiológica que tienen las personas, que les aumente el índice cardíaco, que les aumente la respiración, la sudoración, etcétera. ¿Qué nos encontramos? Insisto, un volumen ingente. Es verdad que los primeros estudios pueden ser de los años 80, pero a medida que van avanzando las décadas empieza a haber una cantidad cada vez mayor y mayor de estudios de un corte muy correlacional, mayoritariamente siempre con esta perspectiva neoasociacionista, pero que empiezan a suponer un volumen muy importante para trabajar con ello. Por eso quiero decir que yo tenía la tentación de empezar a buscar estudios más o menos representativos o más o menos famosos o más citados, que no suelen ser a veces los más indicados para expresar esto, pero realmente valorando toda la información que hay creo que es demasiado, porque si os interesa más tarde yo os puedo pasar listas, puedo pasar autores, puedo pasaros información, pero yo lo que quería transmitiros sobre todo de hoy es que si bien hay mucha información y hay muchos estudios al respecto y muchos de ellos además pecan, para mi gusto, para mi humilde opinión, de ser demasiado categóricos muchas veces. Me llama siempre la atención el título de este último estudio que os he puesto en pantalla, de Hessman, que habla de poniendo los últimos clavos del ataúd al debate de si los videojuegos causan violencia o comportamientos agresivos o no. Mi trayectoria como investigador, toda la bibliografía que hay, lo que nos transmite es que hay un gran volumen de estudios, sí, pero muy contradictorio entre sí. Podemos encontrar muchísimos estudios que efectivamente postulan a través de todos estos modelos experimentales y correlacionales que los videojuegos son nocivos, que causan patrones de conducta agresivos, que generan hostilidad, que generan sentimientos afectivos negativos, que se reproducen en conductas agresivas fuera del laboratorio. Pero curiosamente tenemos un volumen nada desdeñable de efectivamente lo contrario. Un montón de un montón de estudios sobre videojuegos que no han encontrado evidencia empírica suficiente para poder atribuirlo. Precisamente muchas veces no solo criticando sus propios resultados, en los que no han encontrado, insisto, una relación directa entre lo que le exponían, tanto correlacional como experimentalmente, como también criticando precisamente los diseños experimentales, ¿no? Cómo se atribuyen a veces de forma casi silogística, intentando buscar causalidad cuando solo hay correlación entre el consumo de videojuegos y el consumo o el desarrollo de ciertas conductas. Una forma un poco muchas veces pretenciosa, ¿no? Muchas veces los propios autores lo criticaban, es común encontrar esta crítica, que se busca forzar la estadística, o se busca solo remarcar los estudios que dan resultados negativos porque son más visuales, son mejor aceptados por la opinión pública, pero no quiere decir que haya una cantidad nada desdeñable y como podéis ver desde el principio de los tiempos de esta clase de estudios, en contra. De hecho, si nos vamos a los metaanálisis, que cuando estamos en un estado de la cuestión de estas características con tanta y tanta información, lo mejor, mi recomendación siempre es ir a los metaanálisis, nos encontramos exactamente la misma cuestión. En contra de los videojuegos, insisto, hay muchísimos autores, de los cuales destaca uno especialmente, que es Anderson, del cual hablaré ahora un poquito más en profundidad, que efectivamente hace una revisión sistemática
diría que casi cada 5 o 6 años tiene una, en la que llega a la misma conclusión. Los videojuegos son perjudiciales a todos los niveles. En cambio, tenemos a otros grandes experimentadores que mencionan todo lo contrario. De hecho, Ferguson es uno de ellos. Voy a tenerme un momento en esto porque siempre me he encontrado muchas veces cuando doy charlas de esto o he participado en diferentes talleres y congresos que hay una gran amalgama de autores y muchas veces ya no nos acordamos. Entonces yo me gustaría que hoy, entre otras cosas, quedáis con dos nombres. Por un lado tenemos a Anderson, vamos a quedarnos solo con el apellido, que es como funcionamos en la ciencia, y con Ferguson. Anderson suele ser digamos, el investigador insignia que lleva 30 años o más estudiando esta clase de cuestiones, muy en contra de los videojuegos o que sus conclusiones totalmente legítimas van en esa línea, mientras que Ferguson suele ser digamos, su némesis, su azote. Tanto es así que, y esto es muy raro de ver en ciencia para que simplemente os hagáis una idea del nivel de debate que tenemos actualmente en esta rama, en el que, por ejemplo, Ferguson sacó artículos criticando directamente a las conclusiones de Anderson, artículos que eran respondidos directamente por Anderson también de una forma muy difícil de ver en ciencia, que es cuando autores se citan literalmente dentro de sus propios textos para deslegitimarse. Esto no es una cuestión banal, porque esto es un problema grave, en el sentido de que, como decía al principio, la ciencia y sobre todo la ciencia social tiene que estar para dar respuestas a la sociedad de sus problemas. Cuando hay un problema, cuando hay un fenómeno, algo que preocupa legítimamente, como pueden ser, por ejemplo, los eventos que hemos visto antes de episodios de tiroteos y demás en algunos institutos, etcétera, y la opinión pública acude a la ciencia, no podemos encontrarnos con esta situación en la que dos autores están diciendo exactamente lo contrario. De hecho, hay una anécdota triste para el mundo de la ciencia entre Anderson y Ferguson, que hace no mucho, creo que fue en el 2010, si no me equivoco, esta cuestión llegó a los tribunales en Estados Unidos. En el estado, si no me equivoco, de California, se intentó prohibir cierto acceso a los videojuegos para los menores de edad por temas de contenido violento, tampoco quiero entrar en detalle. Y es curioso que, claro, la Asociación de Videojuegos de allí, el sindicato mayoritario de productores de videojuegos audiovisuales, se querelló contra el Estado y se llevó a juicio. En ese juicio se presentó Anderson como testigo por una parte y Ferguson por otra. ¿Cómo podemos llegar a un punto así, que ocurra eso en la ciencia, ¿no? En el que estemos en un juzgado con un juez decidiendo cuál de los dos científicos que deberían ser objetivos, y sin duda, tiene razón? Os diré que finalmente el juez dio la razón a Ferguson, pero no quiero que lo toméis como un argumento de peso para el futuro. No podemos dejar en manos de los jueces lo que es la ciencia, lo que es la epistemología, lo que es el estudio de la realidad y de la verdad. Pero me gustaría que siempre que alguien os hable de videojuegos o queráis tirar de bibliografía, os interese el tema, penséis en esos dos grandes autores, Anderson por un lado y Ferguson, como dos personas que representan los dos mundos de la investigación siempre enfrentados entre ellos. Esto supone un punto, digamos, un callejón sin salida, así que vamos a intentar desentrañarlo yendo a la otra pregunta, a la inicial. Si en los videojuegos no hay consenso empírico de que generen comportamientos agresivos, patrones de personalidad, etcétera, a lo mejor ocurre al contrario. Hay una cierta tendencia de las personas con determinados patrones de personalidad, diferencias individuales, en buscar esta clase de contenido. Es decir, en el estudio no de los efectos, sino de las motivaciones para jugar a esta clase de ocio. Es cierto que aquí hay bastante menos volumen, por ser un tema quizás menos popular, pero bueno, desde los 80 también se ha estudiado bastante, sobre todo en base a la teoría de los usos y gratificaciones. Perdón. Esa teoría, que si bien es de comunicación, es de las teorías de comunicación, no tanto de la psicología, digamos, muy en resumen, viene a hablar desarrollada por Greenberg para la televisión, pero es verdad que se aplica hoy en día a muchísimos más ámbitos. Se centra en tener una visión de la audiencia no como un ente pasivo al que simplemente le dan información y la consume, sino que es un ente activo que, en base a sus preferencias y sus valores, busca determinados contenidos frente a otro. De hecho, si os fijáis, esto podría ser un poco como otro gran debate, ¿no?, de la telebasura. ¿La telebasura existe porque la gente es lo que quiere ver o la gente ve telebasura porque es lo único que hay? Bien, la teoría de los usos y gratificaciones, insisto, iría primero por la primera premisa. La gente activamente busca ciertos contenidos. Por lo tanto, aplicar los videojuegos, un concepto que se ha abierto mucho camino en esta clase de estudios es el concepto de catarsis, es decir, la liberación a través de algo externo, de un sentimiento o una pulsión que uno pueda tener.
El clásico ejemplo de liberar, por ejemplo, agresividad o rabia o enfado a través de un videojuego violento, ¿no? Es decir, las personas que tienen una situación de estrés o simplemente patrones de agresividad, etcétera, de personalidad, buscan en los videojuegos violentos como válvula de escape. Esto, sin embargo, también ha sido un concepto muy discutido y de nuevo volvemos a encontrarnos lo mismo. Estudios que demuestran que sí, estudios que no han encontrado evidencia empírica para hacer esas afirmaciones. Porque, y de verdad, esta es una idea que quiero que os quede bastante clara de esta exposición, es que no podemos caer rápidamente en atribuir ciertas causas si no tenemos evidencia empírica. En la ciencia una máxima es que siempre hay que ser muy prudente. Si tú no puedes con rotundidad afirmar que una causa se debe a otra, tienes que quedarte con la posición conservadora. Hay que quedarse siempre con la hipótesis nula ante la duda, ¿no? Entonces, es muy común encontrar autores que encuentran pequeños indicios, salen en los titulares, salen en televisión, pero realmente se menosprecia o se infravalora aquellos estudios que dicen lo contrario. De todos modos, esta clase de estudios han encontrado, y por ir resumiendo un poco, que las motivaciones intrínsecas suelen tener mucho que ver con la autonomía, la competencia y la relación, y no tanto con los videojuegos violentos. Es decir, estos videojuegos realmente son atractivos al público porque facilitan obtener otra serie de experiencias. La búsqueda de emociones, la búsqueda de nuevas experiencias, la evasión, simplemente relacionarte con tus amigos. Pero en ninguno de todos estos estudios, que también puedo pasaros si queréis luego bibliografía al respecto, se ha encontrado que la violencia en sí misma sea un fin en sí misma. De hecho, si vamos un poco a lo que se baraja hoy en día, podríamos ver que hay como 4 grandes factores, insisto, que sería la fantasía, es decir, ver mundos distintos a nuestra realidad, el tema de la competición, el reto que supone jugar un videojuego, sobre todo los competitivos, la activación socioemocional, que hace referencia al contacto con amigos, jugar con gente, conocer, esto se lleva mucho además con las nuevas comunidades en internet y demás, y, como no, el escape y el entretenimiento propiamente dicho. Entonces, recapitulando, si la gente no hay consenso de que los videojuegos produzcan violencia o agresividad, y tampoco hay consenso o no parece que haya ningún dato que indique realmente de forma fiable que la gente violenta busca o la gente busca la violencia per se en los videojuegos, ¿cómo explicamos entonces que haya tanto videojuego violento y sobre todo que la gente pueda gestionar esa supuesta violencia que a priori deberíamos pensar que nos es algo desagradable, que no debe ser algo digno de disfrute, sino todo lo contrario? Esto, a este respecto, y aquí estamos empezando a entrar ya en el campo de los Game Studies, que luego vamos a profundizar, tenemos un estudio muy pionero que precisamente estuvo hablando de todo este tema. Entrevistó a los jugadores habituales y sacó varias conclusiones. Hizo un estudio muy longitudinal sobre entrevistas, focus group, y digamos los 3 grandes tópicos era que la gente cuando juega un videojuego, lo primero, y si tengo jugadores aquí habituales, no se trata de una situación real, el objetivo no es matar, no es eso lo que se busca, sino que es ganar la partida. Y además todo tiene siempre una contextualización de que el malo, los villanos, el enemigo, el némesis siempre es muy, muy malo. Estos estudios, de hecho, se han llevado un poquito más adelante y han planteado la apertura de una nueva línea de investigación que es un poco lo que inaugura, en cierto modo, lo que quería comentar. En resumen, ¿qué trucos psicológicos podríamos decir que utilizan los videojuegos para convertir este enfrentamiento violento en algo divertido? Es decir, ¿cómo hace un videojuego, cómo se las apaña para que nosotros podamos obviar la violencia y convertirla en un pasatiempo? Esto nos lleva a entrar, y aquí mis colegas psicólogos, no sé hasta qué punto conocéis o habéis trabajado con los paradigmas de la psicología social, los elementos que la psicología, fuera ya del neoasociacionismo, puede aportar para explicar esta clase de cosas que van mucho en el entorno de la psicología social. La psicología social, como sabéis, su paradigma principal es que la importancia de los roles en los grupos y la importancia del entorno inmediato es algo fundamental para explicar la conducta humana, mucho más que la herencia posiblemente genética, si nos ponemos desde un punto de vista muy neurocientífico, o de aprendizaje simplemente más constructivista, sino el entorno inmediato en el que estamos, ¿no? Siendo eso lo que realmente marca nuestra forma de relacionarnos, lo que esperan las personas de nosotros y todos esos sesgos cognitivos que pueden llevarnos incluso a hacer cosas con las que no comulgaríamos. De hecho, la psicología social se extendió, se desarrolló principalmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial y los fenómenos de las sociedades totalitarias para intentar explicar cómo sociedades enteras podían comportarse de esa manera. Por ir un poco concretando, uno de los elementos clave es la deshumanización, ¿no? Cómo deshumanizamos a nuestro mm,
al del otro grupo, al del exogrupo, desde nuestro endogrupo al de fuera. La deshumanización es verdad que es un concepto bastante ambiguo, tiene varias definiciones. Todas giran, como podéis ver, no me quiero detener en esto, que yo no sé mucho de leer las propias citas, pero todo gira siempre en forma de cómo representamos al contrario, al enemigo, al némesis, cómo le privamos de su condición de humano, de sus derechos, de sus cualidades, para dejarle al margen de nuestro espectro, digamos, nuestro espectro moral, de manera que podemos legitimarnos para cometer cualquier clase de conducta con él, tanto buena como mala. De hecho, en muchos conceptos, a veces también podemos hablar de la infrahumanización, que es generar una especie de escala hasta qué punto una persona es humana. Por ejemplo, un bebé dentro de este paradigma sería considerado menos humano que un adulto. Y como digo, en resumen, la deshumanización es uno de esos grandes mecanismos de la psicología social que podemos encontrar como forma de legitimar la violencia. Otro gran aspecto es precisamente cómo nos comportamos nosotros, qué papel jugamos aquí, ¿no? Que es la desindividualización. Dejar de ser yo mismo, dejar de sentirme responsable de mis actos y simplemente dejarme llevar por una especie de anonimato que precisamente es el que me facilita que yo cometa ciertas actividades que si en cambio el foco estuviera sobre mí y tuviera que hacerme un responsable directo, quizás no valoraría. Es verdad que el concepto de anonimato, insisto, disminución de la responsabilidad, disminución de la conciencia, disminución del miedo al castigo, ha evolucionado bastante, se ha integrado con la teoría de la identidad social de Tagfel. Se han creado nuevos modelos de explicación que vienen a hablar de que realmente no solo el anonimato es necesario, sino que uno también tiene que tener cierta connivencia o conexión con los valores de ese grupo en el que uno se diluye. Pero vemos ejemplos todos los días en el fútbol, en los movimientos muy radicales e incluso en el ejército, ¿no? El hecho de llevar un uniforme, de no ser tú, sino ser un personaje que te han dado, te permite llevar ciertas atrocidades o cometer ciertas acciones. Todo esto se integra, de hecho, con un investigador muy conocido, que seguramente os suene, que es Bandura, que generó el modelo de desconexión moral, en el que intenta integrar toda esta serie de factores y, de hecho, él identifica 8 en concreto. La justificación moral, es decir, se merecen lo que les ocurre. Perdón. El uso, el uso de eufemismos, la comparación ventajosa. A mí me han hecho mucho daño, pero yo no les he tratado tan mal como ellos a mí. El anonimato, el desplazamiento de la responsabilidad, la difusión, no soy yo, somos todos. La distorsión de las consecuencias, no he hecho tanto daño como dicen, la deshumanización y, sobre todo, la atribución de culpabilidad. Es decir, si tenemos una conducta a priori reprensible, lo que hacemos es minimizar los efectos y echarlo todo sobre la víctima. En resumen, digamos que lo que afecta a la conducta reprensible sería justificarla moralmente, hacer una legitimación. En los efectos que causamos, minimizar precisamente esos efectos negativos. Todo lo que es nuestra parte activa como agresores, desplazar nuestra responsabilidad tanto para arriba, solo obedezco órdenes, como en horizontal, somos todos. Y sobre todo la víctima o no es humano o es culpable de lo que le ocurre. Si esto lo llevamos a los videojuegos y retomamos el estudio que os decía antes, si os fijáis, lo que respondió la gente va en esa línea totalmente. El objetivo no es matar, sino ganar la partida. Es decir, no es una situación real, no hay consecuencias, no hay daño, si no se trata de una situación real. Yo solo obedezco las órdenes, yo solo sigo lo que me dicen. Y sobre todo el villano, la víctima, se merece lo que le ocurre, no es humano. Esto, que parece un poco, me he ido un poco a lo mejor por la parte más teórica, nos lleva directamente a esta nueva forma de enfrentar el estudio de los videojuegos, que deja atrás esas visiones más neoasociacionistas que hemos visto antes, que son las nuevas perspectivas que tienen que ver con los game studies y en los que son muy importantes el concepto de ludología y narratología. Así que si me permitís ahora vamos a detenernos un momento y os voy a enseñar un pequeño ejemplo de este videojuego que quiero que veáis. Este videojuego realmente, como el propio creador hizo, no es un videojuego como tal. En este videojuego, como podéis ver, tiene una temática sobre el terrorismo. Y si os fijáis, la mecánica del videojuego es la siguiente. La persona, el jugador, voy a bajar el volumen para no... El jugador tiene que intentar bombardear o acabar con los terroristas. Los terroristas serían estos hombrecitos de aquí, que como veis llevan un pequeño turbante blanco. ¿Qué pasa con el juego? Que cuando el jugador ataca a un terrorista, genera una onda expansiva que no solo mata al terrorista,
sino que, como podéis ver, también mata a los personajes civiles. Estos personajes civiles, al cabo de un rato, si podéis ver donde tengo el cursor, se levantan y se convierten en terroristas a la vez. ¿Qué genera este juego? Un círculo vicioso. Un círculo en el que cuantos más terroristas matas, más terroristas salen, de manera que es imposible ganar a este juego. Este juego concretamente tiene, como podéis imaginaros, una visión o una denuncia social muy grande hacia todo el tema de la guerra y la lucha contra el terror, pero lo importante de este juego es que la propia mecánica, las propias reglas del juego, el propio diseño del juego, es lo que te lleva a obtener el mensaje de denuncia social que se transmite. Os voy a poner en cambio este otro videojuego. En este videojuego, que algunos conoceréis, se ha hecho relativamente famoso, se llama Paper, Please. El jugador encarna a un agente de aduanas. ¿Qué ocurre? La mecánica del juego, lo que son los controles, la interfaz, la forma de jugar es muy sencilla. Simplemente tienes que ir, como veis, clicando con el ratón. El propio diseño del juego no es algo fuera de lo común. De hecho, muchas veces prácticamente no tiene mucha interacción por parte del jugador. ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que convierte en violento o no este juego? La temática, la narración, la historia que hay detrás. Si este juego tratase sobre clasificar juguetes que están rotos o no rotos, o si este juego tratase sobre dejar pasar gente a un partido de fútbol o no, no tendría carga social, pero el hecho de que está ambientado, que las estéticas, aunque incluso sea de píxeles, esté ambientado en un control de aduanas de una, en este caso, república ficticia exsoviética, es lo que marca la importancia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que por un lado tenemos el primer ejemplo del juego, la perspectiva ludológica. ¿Qué es eso? Es la forma de entender los juegos como un producto audiovisual propio y único que se caracteriza precisamente por sus mecánicas, cosa que no tiene el cine, cosa que no tiene el teatro, cosa que no tiene la música, sino que los videojuegos como juego, las reglas del juego son los que precisamente los convierten en algo que merece ser estudiado aparte. Porque los posibles efectos o influencia que puede tener el juego radica en la propia estructura. De hecho, si atendemos a los videojuegos como puede ser el propio Pokémon, pero podemos ir a Super Mario, incluso el propio Pac-Man, la violencia, el acabar con el contrario, el recurrir a la agresividad como único mecanismo para ganar la partida es algo muy recurrente, por no decir inherente prácticamente a todos los videojuegos. Es difícil pensar, sí que existen, por supuesto, y en géneros ampliamente discutidos y ampliamente extendidos, pero si lo pensáis bien, los videojuegos siempre, su mecánica siempre, o de forma muy habitual, se basan precisamente en eso, en tener una estructura, un diseño que requiere violencia, requiere anular al contrario, requiere una lógica de o él o yo. Yo no mato por el placer de matar en los juegos, es que no puedo dejar de matar si quiero ganar la partida. De hecho, cuando vamos a videojuegos de gran escala, que estén ambientados en temas de grandes conflictos, muchísimos, como podéis imaginar, esto todavía se vuelve más sangrante. De hecho, los juegos de estrategia son juegos muy criticados porque, de algún modo, solo por su propio diseño, legitiman el imperialismo, legitiman una forma, una revisión historiográfica, una visión sociológica de la competición entre naciones. De hecho, hay un concepto en sí mismo que son las 4X, exploración, expansión, expolio y exterminio, que se basan en que, supongo que habréis jugado, conoceréis videojuegos como el Age of Empires, el Civilization, en el que transmite el propio diseño del juego, transmite la visión de que la única forma que tiene una nación de medrar es a base de atacar y expoliar y exterminar, en muchísimos casos a la contraria. Esto nos lleva al segundo concepto, que es la narratología, que tendría que ver con el segundo videojuego que os he enseñado, que no es tanto la forma que tiene el videojuego de moverse con sus propias reglas, sino el contexto, la narración, la historia que te cuenta. De hecho, muchas veces esa supuesta legitimación de la que hablábamos se basa en los valores morales y patrióticos, sobre todo en esta clase de juegos, como de hecho en los juegos de estrategia la mayoría suelen tener una visión muy eurocentrista o occidental, ¿no? Especialmente en aquellos que están ambientados en la Segunda Guerra Mundial, que es un género casi en sí mismo, ¿no? Digamos que los grandes villanos de nuestro tiempo son los nazis y los videojuegos se ocupan precisamente de no pararlos de recordar. Si se legitima por sí mismo. Si el contrario es un soldado de la Alemania nazi, no hay que discutir, se dispara y punto. ¿Qué esto que lleva? Pues precisamente a una demonización del enemigo enorme.
hasta el punto de que el jugador no tiene una desconexión moral enorme cuando juega esta clase de juegos, porque la propia narratología del juego te lleva a no verlo como algo desagradable. Estás de acuerdo con los valores que transmite ese juego. Esto se ha visto muchísimo, además, a partir de un punto de inflexión importante, que es la guerra del terror, después de los atentados del 11S, en el que hay un montón de títulos que precisamente tienen esta visión detrás casi propagandística de una ideología, de una forma de entender la geopolítica, que sin duda los juegos estadounidenses destacan. De hecho, entre ellos hay uno especialmente curioso que podemos más adelante, si queréis comentar, que es el American Army, que es un videojuego desarrollado por la propia Armada de Estados Unidos para reclutar gente. Pero es curioso porque no son solo ellos, sino que incluso utilizando muchas veces los propios juegos desarrollados por estas productoras occidentales, podemos encontrar el mismo efecto propagandístico al otro lado. Videojuegos desarrollados, por ejemplo, como este, desarrollado por Al-Fatah, en el que el jugador encarna a un soldado palestino contra los soldados israelíes, un videojuego pensado para ese público. Y esto no solo queda aquí, sino que también podemos encontrar, aunque esto sería un debate un poco más amplio, en géneros de ciencia ficción, los que aunque se supone que tratan de universos irreales que no nos afectan, sí que se percibe cierto discurso político, ¿no? El caso, por ejemplo, de Halo, Gears of War, es bastante importante. Halo, recordemos que es un videojuego en el que una liga de extraterrestres fanáticos religiosos quieren destruir la civilización occidental humana. Los paralelismos se trazan solos. Esto nos lleva a un nuevo estudio de videojuegos, como os decía, en resumen, que es la ludología y la narratología. La ludología, insisto, mecánicas, reglas, recompensas, muy vinculada, de hecho, a los géneros tradicionales, diferencia entre shooter o carreras o estrategia y demás. Mientras que la narratología es justo hace hincapié en lo contrario, en la ambientación, en los personajes, en las narrativas y los discursos. Y todo ello conforma, digamos, por un lado, cómo se juega, por otro lado, a qué se juega, y todo eso nos lleva a un nuevo enfoque que está cada vez más en auge, que son los Game Studies. Los Game Studies tienen una perspectiva sociocultural muy importante porque, insisto, se alejan de la visión tradicional de vamos a centrarnos solo en estudios muy concretos de videojuegos muy concretos que causan unos efectos muy concretos en un grupo reducido de personas en un laboratorio sobre el cual no hay consenso, a una perspectiva más amplia. ¿Cuáles son los valores, los discursos, la ideología que estos productos audiovisuales que forman parte de nuestra cultura transmiten? De hecho, si hacemos una revisión de los videojuegos desde el principio de su historia, es curioso porque si profundizáramos en el antecesor de todos ellos, es el ajedrez, curiosamente. De hecho, lo que más no se puede hablar de videojuego, obviamente, pero sí como tatarabuelo de los videojuegos es un invento precisamente llamado el ajedrecista, que era un autómata, el primer autómata de la historia, en 1912, que era capaz de jugar una partida de ajedrez. ¿Y el ajedrez qué es? Sino una batalla. Es una metáfora entre una batalla con unas reglas concretas en las que el único objetivo es acabar con el contrario. Se une la ludología, en el sentido de que tú no puedes ganar al ajedrez si no matas al rey contrario, y la narratología, aunque sea un juego de figuritas en un tablero, sigue representando una batalla. Lo bélico es inherente a los videojuegos desde el principio. De hecho, es verdad que luego aparecieron pues, máquinas como el Nimatron, de jugar a un poco hacia el 3 en raya, pero el ajedrez siempre desde el principio estuvo, e incluso en los primeros prototipos, el primer videojuego como tal, o por lo menos yo considero que es como el tal, el 71, el Galaxy Wars, la propia palabra lo dice, ya era una guerra. De hecho, los videojuegos, como todos sabéis, parten de la tecnología computacional de la Guerra Mundial. Es decir, toda la tecnología que está detrás de los videojuegos no se hizo inicialmente con fines, digamos, lúdicos, sino todo lo contrario. Simplemente se exportó más tarde al gran público con todas esas posibilidades técnicas que ofrecía. De ahí que también, incluso si solo nos centramos en eso, también lo bélico, lo conflictivo, siempre está en los videojuegos. De hecho, en las recreativas, sí, es cierto que estaba Pong o Pac-Man o Donkey Kong, pero también estaban los Space Invaders. Y como veis, incluso en cuanto permitió la tecnología, era un leitmotiv constante, el tema de la guerra, la agresividad, la violencia. De hecho, el propio creador de Pac-Man, no sé si lo sabéis, él argumenta que creó Pac-Man porque estaba harto de que todos los videojuegos que de su época fueran de temática bélica, de temática inherente, uniendo ludología con narratología. De hecho, en aquella época el Defender, Battlezone o War of the Worlds era de los juegos más comunes. Si nos vamos más adelante, a la hora de las consolas, entre el 85 y el 95, casi el 2000,
También nos encontramos que, es cierto, aparecen muchos nuevos géneros, el Zelda, más evoluciones del Mario, Tetris, etcétera, otros competidores, aventuras gráficas, aventuras RPG. Pero de nuevo, la violencia era un leitmotiv, insisto, una constante. Si cambiamos ya de siglo, nos veremos más actualmente de nuevo apareciendo nuevos géneros, pero también una consolidación, como todos sabéis, de los géneros también de estrategia. Títulos muy famosos con millones de copias vendidas de Civilization, Age of Empires, el StarCraft, que habremos jugado todos alguna vez, el Warcraft, como una forma un poco más fantástico medieval, incluso el Red Alert, que incidía directamente en el conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como, digamos, sustituto por una vez al archiconocido archivillano de la Alemania nazi. Y, como no, los shooters en primera persona, los que destacan el Battlefield, el Medal of Honor y recientemente el Call of Duty. Un juego que lleva casi 20 años o 15 años evolucionando y, si bien ha cambiado de contexto y ha mejorado en gráficos, siempre se enfoca en los conflictos bélicos. Como decía también, temática sci-fi, como puede ser el Halo, de que hablábamos antes, o el Gears of War. Si nos vamos a los nuevos juegos multijugador, World of Warcraft, también tenemos lo mismo, dos facciones enfrentadas. El motivo del juego es enfrentarle al contrario, conquistarle, arrebatarle sus tierras. Incluso el Fortnite, que es un videojuego muy de moda últimamente, también se basa en lo mismo. También los videojuegos, de hecho, móviles, nos hemos encontrado igual. Primero empezaron con los juegos de puzzles, pero volvemos a tener batallas, batallas y más batallas. El Clash of Clans, el League of Legends, etc. Esto que nos lleva a que los Game Studies, como os decía, están cada vez más enfocados en ver esta representación sociológica de la violencia, del conflicto, tanto desde la narratología como la audiología juntas, para intentar explicar un poco qué es lo que transmite esta clase de videojuegos, ¿no? Incorporando además lo que comentaba antes de sociología y psicología social. Es decir, vamos a abrir un poco la óptica, no vamos a centrarnos en el laboratorio y en la conducta directa, sino vamos a buscar el contexto en el que ocurre, qué facilita a una persona que pueda llegar a disfrutar de un videojuego. Si ese videojuego está en una lógica de deshumanización, de desindividualización, el villano es muy malo, yo solo sigo órdenes, solo quiero ganar el juego y las únicas reglas que tengo para hacerlo es matar, y además mis motivaciones son llevarme bien con mis amigos, pasar un buen rato, tener un reto, es normal que podamos hacer ese clic mental como si fuéramos Jekyll y Hyde, desprendernos de nuestra moral mientras jugamos al videojuego, disfrutarlo y, cuando acaba, volver a nuestra vida normal sin que aquello tenga consecuencias. O sí, porque puede tener consecuencias a lo mejor de nuestra visión del mundo, que, insisto, esto que a veces es lo más común en los game studies. De hecho, os quería traer muy brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, igual voy un poco tarde, voy a intentar ir por encima de esto. Uno de los estudios que hicimos, de hecho, aquí en la Universidad de Salamanca fue precisamente hacer una revisión de cómo es esta representación de la guerra, de los conflictos armados, de forma generalizada en los videojuegos, concretamente los videojuegos bélicos. Para ello, pues, por ejemplo, simplemente para que veáis un ejemplo, por no hablar de dos autores, sino tal vez algo que conozco precisamente más en persona, un ejemplo de un game study. Un ejemplo de game study iría en esta línea. Vamos a coger videojuegos bélicos, tomando como concepto la visión más cinematográfica, si preferís, y vamos a analizar cómo se representa, a partir de lo que hemos hablado antes, la deshumanización, la desindividualización y la legitimación del conflicto, precisamente esa imagen. Nosotros cogimos un criterio económico y de popularidad, de lo cual sacamos 62 videojuegos, y a través de gameplays hicimos un análisis de contenido para precisamente identificar la representatividad de esta clase de cuestiones, para ver si realmente los videojuegos están transmitiendo o se caracterizan por una visión, insisto, del conflicto muy banalizada. Por tanto, nos basamos mucho en la desconexión moral de Bandura y, como os decía, nos centramos en cómo se representa el enemigo, cómo se representa al jugador y cómo se representa el conflicto. Ya no me voy a centrar en si el jugador tiene que disparar o no, o un arma, sino voy a centrarme en a quién está disparando, cómo se ha representado ese enemigo, hasta qué punto el jugador recibe castigo o recompensa por sufrir daño o por matar a ese enemigo, y, sobre todo, dónde está ambientado. No es lo mismo estar en el espacio luchando contra una invasión de calamares gigantes que estar liberando a tu país de la invasión nazi, ¿verdad? Miramos muchas variables, no me quiero detener mucho en esto, que tienen que ver con la apariencia de los personajes, las características del propio jugador y, de nuevo, tanto el discurso, los eufemismos, la presencia de civiles en los videojuegos, el tono cómico o no. De hecho, aquí lo podéis ver un poco más agrupado, más respondiendo a lo que es la propia visión de Bandura.
Es decir, podemos ver, ¿no?, que por ejemplo, las características del personaje tienen que ver con la difusión de la responsabilidad, o por ejemplo, la justificación de los objetivos del juego tiene que ver con la moral, con la comparación, con los eufemismos. Que los resultados, que tampoco insisto, me quiero extender mucho, como veis, van mucho en esa línea de que los juegos realmente, si bien predominan los personajes humanos de una estética más o menos visible, siempre son los enemigos de una forma muy homogeneizada, muy deshumanizada, no le vemos el rostro, pero sin embargo sí que tiene un aspecto de que no son autómatas que no son responsables de sus actos, sino que son gente, son enemigos malvados que voluntariamente nos atacan y nos tenemos que responder, nos tenemos que defendernos de ellos, ¿no? De hecho, curiosamente permanecen mucho, pero casi todos son siempre en persona. Y, por ejemplo, cuando nos vamos a los personajes, eso también es importante, ¿no? Como en esos videojuegos, el efecto Darth Vader frente a los Stormtroopers, ¿no? Todos son una amalgama de gente blanca con un personaje principal que destaca sobre ellos. Es una forma también de deshumanizar a los soldados rasos, a los soldados sustituibles que ni siquiera les vemos el rostro. Como veis, sacamos muchos resultados. Si de verdad si os interesa, puedo pasaros el artículo y en el que viene todo mucho más detallado. De hecho, si hacemos atención al personaje principal, por ejemplo, el trasfondo, siempre es muy común que encarnemos un héroe que ya tiene unas motivaciones concretas, que ya tiene una historia detrás, ya está legitimada su participación en el conflicto. De hecho, muchas veces ni siquiera podemos personalizar nuestro propio avatar. Además, unos personajes que, a pesar de que reciben muy claramente daños, son una especie de superhombres que pueden recibir muchísimos disparos de bala o muchísimas caídas o explosiones que se curan de una forma totalmente inverosímil, también creando una especie de visión del héroe americano de acción, arrasando un montón de enemigos simples. Y si nos vamos más a la justificación moral, como decía, la derrota es casi siempre obligatoria. Tú no puedes ganar a estos clases de juegos si no acabas con los enemigos. Los territorios, de hecho, casi nunca aparecen, no suelen ser una cosa clave, cuando, como todos sabemos, en los conflictos reales los recursos, el territorio suele ser la razón que lleva a realmente que estalle un conflicto. Destaca, por ejemplo, que en el 80% de los juegos no hay civiles. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo podemos intentar pretender que los videojuegos están mandando una visión muy romántica, muy banalizada, insisto, de los conflictos, cuando tienen esta forma de enfocarlo, ¿verdad? Como os decía, los videojuegos hoy en día transmiten una visión muy estereotipada, muy plana, que contrasta con esos famosos héroes que tenemos. Y esos enemigos son, siguiendo la teoría de la desconexión moral, dueños de sus actos, son víctimas que se merecen que les ataquemos y que nos defendamos de ellos. Y aunque tiene otra visión todo muy crudo, se minimiza la gravedad de los daños, sobre todo que sufre el protagonista. De hecho, el protagonista, insisto, es un héroe conocido, que tiene una razón para participar en los enfrentamientos. Enfrentamientos que además son contextos muy legitimados, siempre son invasiones, siempre son defender la libertad o defender a tu pueblo, cosas que cualquier jugador estará de acuerdo con ellos. En cambio, se mencionan un poco los civiles, los recursos o los territorios a conquistar, ¿no? ¿Esto tiene alguna influencia? ¿Esto afecta? ¿Realmente nos afecta a nosotros como jugadores, más allá de nuestra conducta? ¿Nuestra representación del mundo puede verse influida por esto? Nosotros estamos ahora mismo con un estudio, digamos, enfocando precisamente en el estudio de las representaciones sociales, ¿no? Cómo esta visión sostenida de una forma de los conflictos en los videojuegos puede llevar a una construcción determinada de determinadas actitudes hasta este fenómeno. Insisto, siempre siguiendo la teoría o la visión de la desconexión moral como forma de legitimar precisamente esta clase de comportamientos, ¿no? De hecho, en nuestro estudio o nuestra línea de investigación que tenemos abierta, entre otras, es precisamente esas actitudes militaristas y legitimadoras que vemos en los usuarios o no, que podemos encontrarlo también en las personas que ven series de acción, cine de acción y demás. Pero como veis, los game studies, simplemente por ir volviendo a recoger el hilo, van mucho en esta línea de enfocarnos en la visión sociocultural y no tanto individualista de la influencia de los videojuegos o no. De hecho, hay cada vez hay más estudios en esta línea, aquí unos cuantos de Mamierlo, que son muy interesantes, Williams, etcétera. El propio Anderson también ha hecho trabajos en esta línea, para que no penséis que a mí me cae especialmente mal, simplemente quería poner en valor a Ferguson, que a veces es el más olvidado en este tema. Y, por ejemplo, nosotros hemos intentado estudiar este efecto a partir de la teoría del cultivo, que la teoría del cultivo viene a decir, o no sé si la conocéis, también es de comunicación, que habla de que muchas veces las personas cuando tienen que generar un juicio real o un juicio sobre la vida real tienden más a valorar o a anteponer su visión de los medios de comunicación que de su propia experiencia.
Imaginaros una persona que no para de ver por el telediario que su barrio es muy conflictivo, que hay muchísimos robos, que hay muchísima inseguridad, y esa persona en realidad nunca ha sufrido nada de eso. Nunca la han robado, nunca la han atracado, su barrio siempre ha tenido buenas experiencias, pero aún así le preguntas y es una persona que tiene una visión muy sesgada de la realidad por los medios de comunicación y te dirá, no, mi barrio es muy peligroso, yo no salgo por la noche por miedo a que me roben, cuando a lo mejor nunca tiene ninguna experiencia personal, ¿no? Entonces, si una persona como nosotros afortunadamente podemos encontrarnos que no estamos inmersos en un conflicto bélico, nuestra conexión con eso son los videojuegos bélicos que transmiten esta visión tan banalizada, romántica y sesgada, puede darse el caso que tengamos una visión también sesgada y favorable y amable. Es una pregunta que os dejo en el aire, pero mirad, para que veáis un poco por la línea en la que vamos, nosotros elaboramos una pequeña escala al respecto a partir de los resultados del estudio anterior, con varios ítems de tipo Likert, que conoceréis, que por ejemplo, cuando hablamos de deshumanización y culpa, y esto yo, sobre todo si tengo entre el público, entre gente interesada y que suele jugar a videojuegos, preguntaos esto a vosotros mismos. ¿Qué responderíais si llegara yo con mi encuesta y os preguntara, verdad? Es decir, ¿qué opináis sobre los soldados? ¿Son gente que son responsables de sus actos o son simplemente una herramienta de los gobiernos? Los combatientes fanáticos, y habría que definir quién dice quién es fanático, merecen el mismo respeto y derechos que un soldado, digamos, tradicional de nuestro ejército, de nuestra facción, de nuestro país. ¿Los soldados van a la batalla porque no les queda otra o es que realmente son gente que se busca lo que les pueda ocurrir? ¿Qué hacemos con las consecuencias? ¿Creéis que la mayoría de los soldados que participan en una guerra suelen sobrevivir? Si vosotros os vierais en una guerra y sois jugadores habituales de shooter, ¿creéis que eso os daría bien? ¿Que desenvolveríais guay? ¿Creéis que podéis realmente extrapolar vuestra experiencia de juego a una situación real? Como veis un poco, de hecho, tomando el principio de todo, la visión más asociacionista. ¿Y qué hablamos por ejemplo, las órdenes? ¿Quiénes son los responsables de las atrocidades? ¿Los soldados? ¿Son los líderes? ¿Estarías dispuestas a luchar por cualquier cosa con tal de que fuera una causa que tú consideras justa? ¿Qué ocurre con la legitimación del conflicto? La guerra, en el fondo, es divertida. ¿Cuánta gente conocéis que ha bromeado alguna vez con ojalá hubiera un apocalipsis zombie? Seguro que sería muy divertido. ¿Realmente sería divertido? ¿Realmente sería divertido en una batalla? ¿Realmente si fuéramos un soldado del Call of Duty nos gustaría? ¿Es moral matar a un soldado en la guerra? O en cambio hay que intentar siempre ante todo anteponer enemigos, porque en los juegos de guerra suele ser algo bastante infrecuente. En la guerra que mueren más soldados o civiles. Hemos visto que en el 80% de los juegos bélicos ni siquiera aparecen los civiles. Y los territorios, y los recursos. Como veis, nosotros también lo mezclamos o lo vimos con otra serie de percepciones sobre, insisto, la afición, el consumo, etcétera, para ver si la gente que cuanto más jugaba a videojuegos, más visión banalizada tenía, y también su conocimiento un poco de la geopolítica actual. Y nuestros resultados muy por encima sí que vimos que efectivamente existe una visión, un efecto de cultivo. La guerra, la gente que juega videojuegos bélicos de manera habitual sí que, sobre todo en la participación voluntaria, en la responsabilidad de los soldados y en su propia autopercepción como soldados en una hipotética batalla, tienden a sobrevalorarse. Es decir, quizás lo que estamos obviando, se había tantos años, desde los años 80, tanto centrados en la conducta, no es el campo importante a estudiar de los videojuegos. Es decir, ¿qué visión del mundo transmiten a nivel social y cultural de nuestra aproximación a la realidad de los videojuegos? No tanto qué conducta aprendo yo que extrapolo al día a día, porque ese es un debate que se ha superado en otros ámbitos. Es decir, por ejemplo, ya no se plantea si una persona va a ver una película de acción, va a salir a la calle y se va a poner a coger un arma y liarse a tiros. Se entiende que es ficción, que no participo, que simplemente estoy consumiendo un producto audiovisual. Los videojuegos se está demostrando a través de este enfrentamiento, como mencionaba antes, de Anderson y Ferguson, que está estancado, no hay conclusiones. De hecho, si me permitís un poco rebajar la tensión, los investigadores como yo, más sociológicos, solemos recordar este meme del Grand Theft Auto, cuando nos encontramos otro enésimo artículo más en el que lleva el laboratorio e intenta extrapolar a conductas muy concretas. Lo que nos estamos encontrando, y eso es lo que en la línea en la que van la mayoría de los game studies actuales, uniendo, insisto, ludología y narratología,
es crear una disciplina propia que ponga el foco. De hecho, os dejo aquí la página de la principal e inauguradora, digamos, revista científica de este tema, que es de libre acceso, gamestudies.org, es muy fácil de acceder, de hecho fundada en su momento por Frasca y por otros autores. Como conclusión, sobre todo, a esta pequeña charla, que espero no haberme extendido demasiado, lo que os quiero transmitir es que la visión actual, lo que es el estado del arte de los videojuegos, tiene una perspectiva muy sociológica, muy cultural, que está creando su propia disciplina fuera del neoasociacionismo clásico de los estudios experimentales, fuera también de los estudios más culturales y de arte y demás, de, por ejemplo, el cine, la literatura, sino creando una perspectiva propia entre la ludología. No olvidemos que los juegos son juegos y tienen una característica innata propia, que son sus reglas, que precisan de la interacción del jugador. Pero no olvidemos también que los juegos tienen una historia, una narratología, una ambientación detrás, un contexto, que es precisamente lo que le da o no ese toque de más allá. Y estamos, ya os digo, que las tendencias de investigación van por esta línea. Vamos a estudiar el papel de representación social de los videojuegos. ¿Qué nos transmiten? ¿Qué valores, qué discurso, qué ideología presentan? ¿Qué reflejo de la sociedad son? Igual que son, insisto, el cine y otras literaturas. Pero también qué efecto tiene en nosotros, no a nivel conductual, no a nivel de salgo a la calle y cómo está jugando al Mario Kart y justo cojo el coche, me salto todos los semáforos, sino que cómo a través de esos mecanismos de desconexión moral, a través de la deshumanización, desindividualización y legitimación, podemos tener una visión de los videojuegos que si dentro del videojuego uno precisamente es capaz de apagar su brújula moral, hacer lo que le dicen, pasar incluso un buen rato y luego sale de eso y recupera su forma normal de estar en el mundo, de ahí que no se encuentren esos efectos que Anderson ha intentado buscar tanto tiempo y sus colaboradores. Digo Anderson como simplemente buque insignia de ese tipo de corriente. A lo mejor lo que prima es enfocarnos en precisamente la representación sociológica y cultural que transmiten los videojuegos. ¿A qué nos lleva esto? A incorporar la psicología, la sociología, la teoría de la comunicación, también la historia del arte incluso, la literatura, todo, porque los videojuegos son un producto ante todo cultural, un producto que tiene su propia historia, su propio género, sus propias normas y sobre todo no son una forma banal y totalmente inocente de entretenimiento, sino que tienen también discurso, tienen ideología y una representación. De ahí, de hecho, que cada vez sean más los videojuegos que tienen temáticas que abordan no solo la violencia y el conflicto, que es lo que hemos tratado hoy, sino el estudio de los roles de género, la representación de la mujer, la xenofobia, ya no solo hacia el extranjero, sino también cosas de homofobia, LGTBI, etcétera, cuestiones de religión y política, cuestiones de la representación histórica, que también hay una rama muy interesante de hasta qué punto los juegos históricos realmente no se ciñen a lo que ocurrió de verdad, pero eso termina permeando en la cultura y en la forma de entender la nacionalidad de la gente, incluso la filosofía y la ética. Bueno, esto es un poco todo lo que quería explicaros por hoy y un poco tratar un poco todos los temas por encima. Voy a terminar con una pequeña última cita que es de Terry Pratchett, que precisamente dice eso, que hay que tener en cuenta que cada vez más la realidad más es como un juego muchas veces, es más fácil ver un telediario, una guerra y desconectar moralmente que lo que vemos en nuestras propias pantallas, nosotros somos partícipes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Bueno, chicos, ya pueden poner las cámaras. Alex, te voy a ir leyendo las preguntas, ¿vale? Te han hecho algunas en el chat y los chicos también te pueden preguntar ahora que ya tienen activado la cámara y también pueden activar el audio y ya pueden hacer las Vale, perfecto. preguntas. Súper interesante, Alex. Yo te tengo una personal mía. ¿Qué opinas tú? O sea, los diseños experimentales para probar los efectos que pueden ocasionar los videojuegos, en este caso, juegan a desventaja. La investigación experimental es mucho más complejo porque mi pregunta es, ¿crees que hay otros factores que inciden o otras variables que tienes que controlar mucho más fuertes que las que vos manipulas para ver los efectos de los videojuegos? ¿Qué opinas en cuanto a eso? Bueno, por un lado, digamos que hay dos elementos clave. Por un lado tenemos lo que se suele llamar, como bien sabes, la validez ecológica, ¿no? Que es precisamente hasta qué punto los hallazgos de laboratorio se pueden extrapolar al día a día o a la vida cotidiana de las personas. Muchas veces estos estudios que se citan como argumento a favor de que los videojuegos tienen un efecto en la conducta de la gente,
adolecen de eso, de que si cuando se llevan al plano más longitudinal, más de extrapolarlo a otras conductas, incluso se dejan pasar unos pocos días y se volvía a comprobar, esto además pasaba mucho en los estudios de los 90, se encontraban que el efecto no tenía permanencia. Es decir, a lo mejor había una cierta inercia. Si, por ejemplo, justo habías puesto un montón de niños jugando a un videojuego de baloncesto y luego les dabas una pelota de baloncesto, había más tendencia a que siguieran jugando lo que acaban de hacer. Pero eso no quiere decir que permeara a su día a día. Eso por un lado, es decir, no hay una forma clara de extrapolar, y esto es muy común a tantísimas otros ámbitos de estudio, como bien dices, controlar todas las variables que afectan en la vida real adentro de un laboratorio, porque el laboratorio en sí mismo se convertía en un juego, en un espacio en el que tú tenías permiso, los participantes tienen permiso por la propia idiosincrasia de estar en un estudio, casi muchas veces esperas, de hecho, comportarte como busca el investigador, para desarrollar esa forma de trasladar, extrapolar la conducta que acabas de ver en un videojuego, pero cuando lo llevas al plano real en el que tienes todas las normas sociales, el rol que tú juegas, los valores morales, tu relación con tu familia, tus amigos, tu pareja, todo, esa influencia que supuestamente había tenido el juego sobre ti desaparecía muchas veces. No se encontraba insisto, se encontraba muchas veces tendencia. Esa ha sido la gran crítica. Tendencia que no se puede atribuir al tamaño del efecto y no se puede atribuir a los estudios longitudinales. Eso por un lado. Y otra gran crítica que tienen a nivel experimental, y es una gran, ¿cómo decirlo? Es una gran tara que tenemos en los Game Studies, es que todavía falta, y es curioso que llevemos 50 años casi de estudios, pero faltan mucho las herramientas, una herramienta unificada muchas veces. Es decir, muchísimos autores organizaban, y de eso hay mucha crítica al respecto, sus experimentos y sus medidas de variables dependientes de una forma autónoma, no compartiendo una serie de herramientas de medida, de cuestionarios, de ítems con otros autores. Muchas veces incluso parecía que hechos ad hoc para tus conclusiones. Insisto mucho en lo de la correlación. A lo mejor ponían a una persona, por ejemplo, a jugar a un videojuego que requería mucha actividad, medían precisamente, luego le preguntaban si se había sentido activado o no por ese videojuego y al recibir una respuesta positiva extrapolaban a que el videojuego de forma generalizada causa esa clase de respuestas. Entonces te diría que el grave problema de la experimentación con videojuegos primero es la validez ecológica, hasta qué punto podemos sacar al laboratorio, del laboratorio a la vida real, y la segunda, las herramientas. Sobre todo insisto en esto, porque los videojuegos realmente son un laboratorio. Es que es un poco al revés. Un videojuego se puede entender como una obra de teatro en la que tú llegas, se te da un papel, un guión, tú te desprendes de tu personalidad, te desprendes de tus valores morales, de tus conductas, de tu rol, te conviertes en otra persona. Bajo ese rol, esa obra de teatro, eres capaz como de hacer un laboratorio en el que intentar desarrollar conductas que no harías en la vida normal, en la vida real, o incluso explorar universos que jamás verías. Pero cuando ese telón se baja o apagas la consola, es cuando tú vuelves a tu yo anterior. Entonces, muchas veces en el laboratorio se encuentra lo mismo, encuentras el videojuego, pero porque el videojuego es una especie de laboratorio en sí mismo, no sé si me estoy explicando muy bien. De manera Sí. que cuando sales del videojuego o sales del laboratorio y te enfrentas a tu vida real, hay tantas otras cosas que influyen que no se encontraba esa supuesta influencia o importancia que tenían. Claro, es que es complejo, ¿no? O sea, es que ya el rato de que juegas ya eres otro. Y el cómo mides eso y cómo controlas Claro. eso, ¿no? Súper complejo. Te hago las preguntas. Mira, Sí, de hecho Javier, tengo el chat aquí abierto, no sé si lo estoy viendo nosotros también. sí, Así mira, lo vemos un poco todos. sí, Javier indica, hay un meme, el cual es muy real. En el meme ponen a la FIFA versus el GTA V y ponen que FIFA hace reaccionar agresivamente a las personas quienes la juegan. Sin embargo, GTA V no hace reaccionar agresivamente. ¿Por qué cree que existe dicha reacción? Ya que Nada, ellos opinan que ese meme puede ser muy cierto. sí, Que en cierto modo, el bueno, no, no, perdona, disculpa. no, sí que, o sea, la relación, ¿no? De que FIFA, que a pesar de que es de fútbol, pues hace mucho más agresivos a la gente versus el GTA, que es violencia pura, pues la gente dice no hay, no sale tan agresiva, que es un meme, ¿no? El que él hace.
Bueno, yo es verdad que no he trabajado mucho con juegos de deporte, pero en realidad yo lo llevaría precisamente a la, si me permitís que la busque en un momento, pero a la diapositiva de los motivos que llevan a las personas a jugar a los videojuegos. Es decir, si veámoslo desde un punto de vista narratológico. Es verdad que el GTA es un juego, para el que no lo conozca, en el que bueno, protagonizas un pandillero, ¿no? Una persona que pertenece a una mafia. Entonces, inherentemente, la temática del videojuego es violenta. Cometes robos, cometes asesinatos, cometes delitos en general. Mientras tanto, el videojuego de fútbol, pues es fútbol, no tiene ningún tipo de valor moral. Es decir, la narratología es cierto que del GTA sí que tendría una pensar. Si estoy tratando una conducta delictiva, eso debería volverme más violento. Pero claro, si nos vamos a las motivaciones que puede llevar a lo mejor una persona a jugar a un videojuego de deporte frente a otra, a lo mejor, si lo puedo encontrar un momento, pero es... perdón, que tengo aquí esto abierto. Podríamos ver, o los estudios dicen mucho, si no me equivoco era aquí. Bueno, lo que quiere decir es que probablemente nos encontramos que los perfiles de personas que activan o que recurren a los videojuegos de deporte tienen más que ver con factores de competición, de desafío, de... Sí, aquí lo tengo. Estaríamos más a lo mejor en la competición y el desafío. Entonces, claro, es una persona que la competición suele traer, y esto ya vamos más a la psicología más general, una respuesta que puede derivar en violencia, en agresividad, en una respuesta de frustración, de tolerancia a la frustración porque tu compañero, tu amigo con el que estás jugando te ha ganado. Mientras que a lo mejor la gente que está jugando al GTA V no lo hace porque esté buscando, insisto, un morbo en la historia violenta del delito, sino lo que lo hace por el escape, el entretenimiento, por la fantasía de que simplemente quiero experimentar ser otro avatar, otro rol, una obra de teatro en la que yo soy esta persona, pero a lo mejor mi conducta, precisamente por la ludología del juego, no me lleva a la violencia. Entonces, yo, si tuviera que hacer una explicación al respecto, precisamente sería romper una lanza a favor de ello. Es decir, los videojuegos solo porque tengan una temática violenta no tienen por qué ser agresivos. La cosa va mucho más allá. Y en este caso, los videojuegos de deporte, quizás, si nos fuéramos al estudio de las motivaciones, tiene que dar más que ver con el perfil de persona que puede estar jugando en ese momento a la propia temática del videojuego. Insisto que todo lo que hemos tratado hoy hay que tenerlo en cuenta todo, no se trata de ir negando una línea respecto a la más actual. Las perspectivas neoasociacionistas siguen teniendo validez y siguen siendo muy interesantes y muchas veces se encuentran hallazgos muy importantes. Las estudios de las motivaciones están ahí y es una variable que hay que tener siempre en cuenta, pero hay que unirlo a la sociología, hay que unirlo también a la ludología, a la narratología. Y con todo eso, si ampliamos esa visión, es lo que nos va a dar una visión realmente de análisis crítico del factor de los videojuegos a nivel social. Precisamente como denuncia de quedarnos solo en la primera parte de conducta, sí o no, sino tenerlo un poco todo en cuenta. O sea, teoría usos de gratificaciones, teoría Claro, cultivo, precisamente. súper interesante. Ana Lucia Pacuruco pregunta, ¿se puede decir que los videojuegos pueden ayudar a aprender estrategias de planeación? Sí, sí, sin duda. De hecho, hay muchos estudios, hay una rama, eso va mucho más con los temas de los serious games, que también es una forma, a veces, perdón, que a veces se me mueve el chat, de intentar redimir que se ha hecho a la mala fama que tienen los videojuegos, que los videojuegos más allá y de todo este tema de la violencia y la agresividad, son tareas mecánicas que desarrollan competencias simplemente de destreza visual, por ejemplo, ¿no? Está muy estudiado en los serious games de juegos que te ayudan realmente a mejorar tu coordinación oculomanual o tu visión periférica o tu forma de plantear. Los videojuegos de puzzles, los videojuegos de gestión de ciudades, los videojuegos de simuladores, efectivamente son herramientas de entrenamiento. De hecho, ahí entraremos casi en el aspecto de la simulación y eso es algo que nunca nadie ha discutido. Los pilotos de avión entrenan con simuladores y un simulador se podría considerar que es un videojuego. Habría que eliminar la parte juego porque no tiene uno de los criterios, precisamente, que hoy no quería entrar en eso, pero uno de los criterios para considerar un juego como tal es que sea un juego, es decir, que la motivación final sea pasarlo bien. Un simulador no es eso. Pero sí, los videojuegos sin duda pueden ser una herramienta muy, muy útil de las nuevas tecnologías que tenemos para aprender no solo estrategias de planificación y demás, sino, insisto, destrezas físicas, memoria. De hecho, hay muchos juegos que se utilizan también incluso en el ámbito educativo porque es una forma mejor de presentar la información cuando quieres hablar, por ejemplo, de historia, de literatura.
Es a veces más fácil capturar la atención de un niño con un videojuego del Quijote que hacerle que se lea el Quijote. Entonces, sí, sin duda, los videojuegos tienen muchísimas formas de aplicarse, tienen muchísimos beneficios más allá de lo psicológico-social y sin duda pueden ser una herramienta muy útil y que Educativa. Ujú, es- sí, se educativa. usa de forma muy constante. Vale, José Mateo pregunta, ¿qué tanto influye la edad en los efectos que generan los videojuegos? ¿Podría pensarse que los niños son más susceptibles a formarse imaginarios de la realidad a partir de lo que ven en los videojuegos? ¿Sería Pues solo notado diferencias en la edad cuando has hecho ujú. los estudios? Es una pregunta, de hecho, muy buena porque una de las cosas que tenemos problemas con los Game Studies últimamente, en los últimas, digamos, diría 10 años, 15, 10 años, es que como es una rama que todavía se está abriendo paso, no tiene tantos estudios como otros y se hacen pocos estudios con niños, es verdad. En cierto modo, porque si estamos hablando de un rollo, o sea, de una visión muy sociológica, cultural, es difícil sacar esa información de los niños, precisamente porque no tienen esa visión muchas veces formada. Pero sin duda la edad supone, paradójicamente, un punto de inflexión muy importante en los efectos. De hecho, lo que se encontraba en los estudios más neoasociacionistas, de los que hablaba al principio, es que los niños se veían muchísimo más influenciados por esas supuestas conductas aprendidas a través de los videojuegos, pero asimismo la permanencia en el tiempo de esas conductas disminuía también mucho. Es decir, los niños, y no es sorpresa para nadie, eran muy impresionables, era muy fácil que después de apagar una consola que había estado jugando unos al boxeo y otros al baloncesto, los del boxeo fueran al patio de recreo a seguir jugando al boxeo y los de baloncesto siguen con el baloncesto, pero luego eso no se prolongaba en el tiempo, no había una efectividad. En cambio, los adultos son mucho más resistentes a ellos. Entonces aquí es decir que tengo que humildemente reconocer que faltan bastantes estudios con niños sobre el tema de la representación cultural. En general faltan en muchos aspectos, ¿no? Tampoco se hace mucho con cine o con series de televisión, pero a priori sí diría que la edad suele ser un factor muy importante. De hecho, por eso hay tanta siempre preocupación, ¿no? Porque se percibe que los niños son mucho más vulnerables, cosa lógica. Pero en resumen, y por responder de nuevo a la pregunta, si nos vamos a un punto de vista muy de conducta, sí que es verdad que se encontraba que los niños generalmente tenían muchísima más influencia a corto plazo, pero que no se mantenía en el tiempo, frente a los adultos. Si vamos a una visión más de construcción de la realidad, valores culturales, etcétera, he de decir que faltan datos al respecto. Entonces, ante la duda, como buenos científicos, siempre tenemos que intentar ser bastante humildes en este aspecto, pero sí que es verdad que si aceptamos el tema de la adolescencia, como esa parte intermedia entre los niños y los adultos, sí también se percibe que precisamente la importancia de los game studies está revelando que sí que hay una formación muy importante en el discurso en los adolescentes. Por eso la importancia de los videojuegos. Yo tampoco he venido aquí a hacer una apología del videojuego y decir, no os preocupéis, no hay ningún efecto, puedes dejar a tus hijos o a tus adultos o tú mismo jugar sin control. No se trata de redimirles, pero tampoco se trata de demonizarles, se trata de poner el foco en lo importante, que es, igual que prestamos igual atención a una película o a un libro o a una serie de televisión, ni más ni menos hay que hacerlo con los videojuegos, en tanto obra cultural que transmite una representación de la sociedad. Dejar de preocuparse por la conducta directamente que uno observa y la transmite como conducta inmediata y más por los valores que transmite. Como Claro, no, si es un adolescente es más permeable. que De hecho, un no. poco uniendo con la pregunta anterior, en los serious game muchas veces hay esas aplicaciones, ¿no? De, por ejemplo, de reducción de drogas o, o establecer, digamos, ciertas herramientas para que los chavales entiendan sobre educación sexual, con juegos de rol en base a videojuegos, etcétera. O sea que sí, la edad sin duda es un factor muy importante, pero reconozco que faltan datos. Vale, muy bien, Alex. Mira, Andrés Apolo te felicita por la charla y pregunta, ¿qué Gracias. visión tenemos del futuro respecto con la psicología del niño, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones nacen en un mundo tecnológico? Bueno, yo creo que más o menos le has contestado con lo que Sí, has bueno, dicho, ¿no? Lo que exacto, de no verle ni tan malo ni tan bueno, sino pero, analizarle culturalmente. pero bueno, aquí me gustaría añadir, aquí Sí, sí que añadiría que una parte importante precisamente es esta nueva cosa de los game studies que tienen, que claro, hasta tradicionalmente hemos analizado mucho pues cómo tiene la influencia de la televisión, del cine, insisto, en la adolescencia, en la infancia, incluso en los adultos.
Pero claro, las nuevas generaciones, los nativos digitales, que ya nacen y viven con videojuegos, con aplicaciones, aquí la ludología es muy importante, porque marca la forma de moverte dentro del videojuego, las reglas implícitas. Entonces, eso es muy importante que los Game Studies lo estén incorporando a la teoría o a los estudios actuales de vamos a fijarnos cuáles son las reglas del juego y no tanto la conducta como tal o el mensaje. Entonces sí que es algo muy importante porque de hecho la gamificación es un fenómeno muy en boga. Ahora, convertir todo en un juego, todos son aplicaciones, todos son interfaces con las que uno interactúa. Vivimos en un mundo muy interactivo. Quizás nosotros, las generaciones un poco más mayores, tenemos todavía ese hándicap, ¿no? Pero es verdad que los niños pequeños de ahora, desde la generación Z en adelante, viven en un mundo que es interactivo desde el primer momento. Ahora mismo un niño pequeño no ve dibujos animados solo, sino que le pones una tablet y va marcando lo que quiere ver o le salen puzzles y demás. Entonces, digamos que la visión de futuro dentro de la psicología tiene que hacer un gran hincapié en que el contenido infantil tiene una gran importancia en la ludología. No solo el mensaje, sino cómo estamos haciendo que el niño interactúe de forma autónoma con ese contenido. Y es importante lo de recompensa variable, ¿no? Que ahora todos, hasta los test, estas cosas, te ponen algo de recompensa variable. O sea, gano Claro, algo si lleno. Si no gano, ya no lo hago. Que nos eso pasa es. hasta para los cuestionarios, ¿no? Que, bueno, Ana Lucía te pregunta, ¿cuál es la influencia de los juegos de terror en las personas? Si has visto tal vez algún estudio de esto sobre los efectos de los juegos de terror, me imagino los sanguinarios, los muy tal, en las personas. Bueno, es verdad que yo de juegos de terror tampoco he visto mucho, pero por lo que sé, va de nuevo y por eso, mira, me alegro de haber dejado esta diapositiva, tiene también mucho que ver con las motivaciones, ¿no? Volvemos al tema de la fantasía y el escape, de buscar una respuesta emocional muy extrema, que es lo que genera los juegos de terror, frente a cualquier otra motivación, ¿no? Entonces, muchas veces sí que se ha hablado, he visto algunos autores que hablan del tema de la catarsis, por ejemplo, que antes hemos mencionado, sí que reaparece como un concepto después de años en desuso en esta clase de géneros, ¿no? Es que yo juego a este juego porque lo que busco es esa descarga de adrenalina como cuando me subo a una montaña rusa o como cuando me meto en el túnel del terror, si es que existen todavía en los parques de atracciones. Entonces, es que volvemos a lo mismo, la influencia. ¿Qué queremos decir con influencia? Influencia que su conducta en su día a día, de su forma de relacionarse con sus iguales, de resolver sus problemas en su vida cotidiana, va a estar influenciada por ver, ya digamos, dejemos un videojuego, ver una película de terror. Quiere decir que va a tener una visión distinta, va a generar ciertos traumas, va a tener cierta visión más temerosa de la realidad por haber visto una película de terror. Bueno, puede que sí, pero generalmente diríamos que una persona que ve una película de terror es igual que una persona que juega un videojuego de terror. Lo que busca es la descarga de adrenalina en ese momento. Volvemos a ese laboratorio que nos permite los videojuegos en el que dejamos de ser nosotros mismos, experimentamos una situación que nos motiva por la razón que sea, fantasía, escape, etcétera, y una vez experimentado y satisfecha esa necesidad de la teoría de usos y gratificaciones, volvemos a nuestra vida real sin que tenga unas consecuencias directas. Entonces, le diría a Ana Lucía que la parte importante de esa pregunta es qué entendemos por influencia, en qué queremos buscar la influencia. Es un poco también lo que comentábamos al principio cuando me has preguntado sobre las limitaciones, de hasta qué punto puedes extrapolar y en qué. Muchas veces en los videojuegos se demonizan a base de eso, de hacer unas afirmaciones, unos juicios de valor tan grandes que no son justos. Es decir, es que te vuelve violento. ¿Qué quiere decir violento? ¿Qué entendemos por violencia? La violencia es un concepto también muy discutido y con muchos matices, muchas formas de medirse y que no es lo mismo una violencia cultural que una violencia simplemente física. Se puede ver en un montón de aspectos. Entonces, eh, le diría a Ana Lucía que pensara en una película de terror. ¿Qué influencia tiene una persona ver una película de terror? Más que ese chute de adrenalina, ¿no? Exacto. Sí. Esteban Armijos dice, ¿cómo afecta el hecho de jugar un videojuego en el cual no eres el bueno, Mm, sino el antagonista? qué bueno. Tal es el caso de Last of Us, en el Ujú. cual condena a la humanidad por egoísmo. Pues mira, también hay otro estudio que teníamos en. Me alegra que me haga esta pregunta, porque hay un estudio que tenemos en ciernes que también habla del disfrute, vinculado precisamente al tema de la legitimidad, porque hemos visto el tema de la deshumanización, la desindividualización y la legitimación. En estos juegos en los que uno se pide el villano, muchas veces la deshumanización no existe
sino todo lo contrario. Como eres el villano, al que estás atacando suele estar de una forma llevada bastante cruda, bastante realista. Y la legitimación tampoco, porque de nuevo, eres el villano. Aunque ahí a lo mejor estaremos rozando que es curioso hablar el tema de villanos muchas veces en la cultura actual, ¿no? De que el villano muchas veces se busca representarlo como que tiene unas motivaciones que en el fondo comparten el punto de vista moral del jugador o del espectador si estás viendo una película, pero lo que no se comparte son las formas. Entonces, por eso, en este caso, lo que diría primero es que habría que analizar el tipo de villano al que estamos hablando. No es lo mismo pedir de los nazis, por así ser un poco coloquial, en un juego de estos de batallas, a villanos un poco más elaborados como puede ser este caso. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de esta película que todo el mundo conocerá, de los Avengers, ¿no? El Thanos. Thanos es un personaje que ha tenido esa trascendencia y la cultura popular y es un personaje, de hecho, popular porque su visión final, su base, su raíz moral, hasta cierto punto se puede compartir por parte del espectador. Lo que no se comparte es la forma de llevarlo a cabo. Entonces, insisto y retomo como decía antes, nosotros que estábamos también con este estudio de valorando hasta qué punto el disfrute, de qué dependía el disfrute de un videojuego, encontrábamos que cuando lo poníamos a la persona en la situación del villano, el aspecto desindividualizador era muy importante. Es decir, si tú no tienes un villano que no esté legitimado por algo que tú puedas conectar moralmente, aunque luego las formas no las compartas, pero como podría ser el ejemplo de este personaje cinematográfico que menciono, sino que incluso el villano es tan malo que no hay forma de empatizar con él, pongamos los nazis. Y la deshumanización de tu enemigo, que en este caso serían los héroes, no existe, todo lo contrario, sino que está intentando, de hecho, remarcarlo su naturaleza humana, su dignidad, sus derechos, es muy importante la desindividualización, es decir, mantener esa distancia de, bueno, yo estoy interpretando un rol de villano, estoy buscando simplemente pasármelo bien o ver una forma distinta de ver las cosas, pero mantengo siempre una distancia, un cortafuegos entre mi propia personalidad, mi propia identidad con ese personaje. Entonces, muchas veces estos juegos son populares precisamente porque te permiten, vuelvo a insistir en la idea de que los videojuegos son una obra de teatro, un laboratorio. Estos juegos son muy populares porque te permiten por una vez desconectar moralmente, no ser tú, quitarte tu uniforme, desindividualizarte, jugar a ser un villano, experimentar qué se sentiría o cómo podrías llevar hasta ese punto, sobre todo si es una persona con la que no conectas moralmente, y regresar en cuanto apagas la pantalla, regresar a tu identidad anterior, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Yo creo que ahí está Esteban, ese, te hizo así, que ha entendido. Catalina Serrano pregunta, los videojuegos narrativos en donde el jugador toma las decisiones suelen ser más inmersivos que los demás. ¿Esto no influye en la desconexión moral y esa capacidad de retomar la realidad? Pues variables como la identificación con el personaje, el realismo de ciertos videojuegos, puede hacer difusa la diferencia entre estar jugando y la realidad. ¿Qué opinas? Bueno, opino que estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en el sentido de que volviendo a esas dos caras de la misma moneda, que son la narratología y la ludología, los juegos narrativos, como su propio nombre indica, la ludología, es decir, la actividad física que tienes que hacer con las manos o los controles dentro del juego, las reglas del juego no son lo importante, sino que es realmente desarrollar la historia que te están contando el argumento. Un juego narrativo en gran medida no deja de ser casi una especie de novela gráfica, un libro en el que sí, tú vas decidiendo por dónde va a evolucionar la trama, pero realmente la interacción tiene más que ver con las características que tenga el mensaje que te están contando, el argumento de los personajes de la historia, efectivamente, como ha dicho, la, la, la interacción con los personajes, la identificación, perdón, con el personaje. De ahí el valor precisamente que tiene esta visión narratológica de, aunque sea un videojuego porque es interactivo, en esa clase de géneros el peso no está en las mecánicas internas del videojuego, sino es mejor analizar ese juego desde el punto de vista casi, si me apuras, literario, como si estuviéramos analizando una película o una novela, que desde el punto de vista puro y clásico de la ludología. A lo mejor si estoy jugando un juego de batalla multijugador Call of Duty y por azar me ha tocado ser los nazis o los americanos, sí que vamos a centrarnos en estudiar la ludología, es decir, cuáles son las mecánicas internas del videojuego que legitiman esa violencia si es que la hay.
En cambio, si estoy en un juego narrativo, a lo mejor tenemos que dejar de lado la ludología porque no existe, poniendo, por ejemplo, el ejemplo de antes que os enseñé del Paper Please, y sí enfocarnos en los aspectos que van más, pues sí, insisto, como quien estudia la influencia de una obra literaria. Entonces, un poco respondiendo a su pregunta, diría que los mecanismos son distintos. Son muy enfocados al mundo, efectivamente, que muy bien haya mencionado, de cómo esté montada la historia, hasta qué punto tiene relevancia para nosotros, si nos vamos identificados con los personajes. Y lo mismo que un libro te puede hacer perder la noción de la realidad, lo puede hacer un videojuego. Porque también otra cosa importante que también hemos pasado muy por encima es que muchas veces se meten en el mismo saco los videojuegos por el mero hecho de tener esta parte interactiva, cuando realmente hasta qué punto podemos comparar, sin ir más lejos, el último juego que he puesto, el Red String Club, que es prácticamente un libro, con un Pac-Man o un juego de fútbol. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo con ella con que los juegos muy narrativos hay unos elementos que están fuera de la ludología, que son los que realmente determinan. De ahí, insisto una vez más, en poner en valor el mensaje interno, que es algo que no se hacía en los primeros estudios de los 80 y los 90. Simplemente se centraba en qué reglas había o cómo había jugado la persona del experimento y no en dónde estaba ambientado, porque la ambientación de un juego es muy importante. Si yo, por ejemplo, tengo un juego de estrategia en el que tengo, mira, por ejemplo, retomando también la pregunta de la planificación, un juego de estrategia en el que tengo que gestionar una ciudad. Bueno, pero si esa ciudad, aunque sean píxeles y los gráficos sean muy rudimentarios y no tengan mucho y solo tenga que mover recursos de un lado a otro o construir edificios, simplemente por decir, es una ciudad o decir, si se me permite, es un campo de concentración, cambia totalmente la forma de la que la persona, el jugador, se enfrenta a ese juego. Da igual si estás haciendo lo mismo, estás construyendo casas, estás moviendo recursos, estás optimizando rutinas porque te gusta planificar y organizar. Pero el hecho de meterle una ambientación, un contexto, es lo que puede hacer que yo me conecte muchísimo con el juego o que lo repudie totalmente. Y ahí es donde entra, insisto, el argumento. Entonces, vuelvo un poco también a lo de la influencia de los juegos de terror. ¿Qué es la influencia? ¿Qué es? Pues esto es un poco lo mismo. Depende del juego narrativo, depende de la historia que te esté contando, depende de las motivaciones Varios factores. de los actores. Vale, Es tienes una difícil. pregunta, Alex, de Matías. Matías, si estás con el micrófono, si quieres puedes hacer la pregunta tú mismo, Matías Alvara. Ya, Katy. ¿Cómo está, Alex? Bueno, buenos días Hola, o buenos buenas tardes en su días. caso. Bueno, mi pregunta era en el caso de Call of Duty y juegos de esa índole. ¿Crees que la relación de la utilización de armas de fuego y la violencia en plan tiroteos, hablo por ejemplo más en el caso de Estados Unidos, que a veces llegan acá igual las noticias y eso vaya ligado a las personas que juegan ese tipo de shooters, por ejemplo los medios de comunicación, a veces de manera amarillista? Se enteran que la persona que causó ese tiroteo jugaba ese tipo de juegos y ya de alguna manera relación. Mm. ¿Crees que tiene, no sé, algo que ver? Bueno, esa es que suele ser precisamente la visión más reduccionista que tienen los medios de comunicación. No te lo voy a decir como opinión personal mía, sino simplemente que realmente, como decía al principio de la intervención, la evidencia científica no apoya en absoluto esa tesis. Se puede establecer una relación causa-efecto, ni siquiera estadística, muchas veces en esto. Se busca la correlación y no la causalidad. Se eliminan otros factores que pueden perfectamente explicar la misma conducta por casualidad, pero no se les pone el foco, porque los videojuegos de esta índole suelen ser actualmente la caza de turco, insisto, igual que fueron los cómics, la novela negra, incluso el cine en su momento para esta clase de cabezas de turco. Dicho de otra forma, si cogiéramos todo el número de gente que juega Call of Duty respecto a las personas que realmente llegan a la realidad a llevar esa clase de conductas a la vida cotidiana, es ínfima. No puede establecerse ni siquiera estadísticamente una causa-efecto. De hecho, de ahí hay tanta crítica. Lo que, insisto, lo que se está hablando más, los hallazgos más actuales, que están desmintiendo año tras año esta tendencia amarillista, como bien dices, en los medios de comunicación, es que la influencia posible de los videojuegos no está en la conducta inmediata en tu vida cotidiana que uno puede hacer. Porque la gente, precisamente por el diseño, insisto, de obra de teatro, de laboratorio que tienen los videojuegos, somos capaces de desconectar de eso. La influencia quizás está en la visión más general, ideológica, de discurso, de percepciones sociales que existe. A lo mejor una persona que no para de jugar al Call of Duty
nunca va a comportarse de una manera violenta en la vida real. Pero a lo mejor si tiene una visión muy estereotipada o muy prejuiciosa, pues por ejemplo de los colectivos árabes, porque como a todos los juegos en los que juega los árabes son los malos, de hecho si preguntáramos seguramente la visión de los nazis, a todo el mundo nos parece que los nazis eran mala gente. Realmente lo eran, probablemente, yo no voy a decir que no, pero es verdad que los medios de comunicación, el cine y también los videojuegos han influido en eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ya no es una opinión mía personal, sino que si atendemos al volumen, y esto es una cuestión que lleva investigándose muchísimos años, no hay evidencia empírica en absoluto para afirmar esto, sino incluso todo lo contrario. De hecho, los posibles efectos, insisto, van más en el tema de ideología, discurso, percepción de la realidad social, que en la conducta. No se puede defender que por haber jugado a un juego de tiros extrapoles directamente esa conducta a la vida real. Es como decir que la gente que jugase al Mario Kart tendría más accidentes de tráfico, o que la gente que ve muchos partidos de fútbol jugara mejor al fútbol, o que jugara mucho al FIFA, quiero decir. Porque además está el tema de que no son conductas realmente tan que se puedan trasplantar o se puedan explotar a lo que hablábamos de la validez ecológica de antes. Pero bueno, respuesta corta, no. Vale, perfecto. Es que son tantos, ¿no? Tantos factores que inciden. Sí, Todo, es que no se puede, es muy complejo. Y en lo que vos dices, el rato que hasta pierdes tu ser, porque entras a jugar roles ajenos, o sea, te metes en otros personajes, te vas del mundo, y la vida es tan compleja, el contexto, la cultura, todo puede influir. Yo creo que ya no tenemos más preguntas, así que daríamos por terminada la charla. ¿Alguien más, por si acaso, que quiera levantar la mano o comentar algo más? A ver, tenemos un hito más. Víctor Plaza, ¿qué opina sobre los juegos que causan muchas enfermedades como la epilepsia y que incluso en las cajas de los videojuegos está escrito en letra chiquita? Es verdad, ¿no? Que sí te pueden poner ahora en esto de los videojuegos, que algunos no van para la salud, ¿no? bueno, ahí yo creo que entraríamos en un tema que a mí se va un poco de mi área, Es otro que tipo de es, efecto, claro, ¿no? que sería más el tema prácticamente lo que hablábamos creo que al principio, ¿no? De los efectos más psiquiátricos y más de adicciones, pero también a nivel ya psicofisiológico, que eso tiene una implicación muy neurológica. Entonces, no es tanto, nosotros nos metemos mucho, siempre desde las ciencias más sociales, psicología social y demás, estamos metidos, insisto, en la conducta, personalidad, representación social, etcétera. A nivel médico físico, no tendría una opinión clara de eso primero porque no sé hasta qué punto realmente es una leyenda urbana de que hay juegos que son capaces de causar eso. No soy experto en el tema, no lo sé. Y en cualquier caso creo que es una pregunta más que habría que responder desde un punto de vista neurocientífico, neuropsicológico, de puramente fisiológico. Es como, no sé, una vez leí un estudio también que decía, lo vi de pasada, que hablaba de cómo se deterioraban determinados mandos de determinadas consolas los pulgares. Claro, ¿son efectos nocivos de los videojuegos? Sí, técnicamente lo son, pero no estarían en nuestro ámbito de estudio, ¿no? Vamos a hablar hasta qué punto Social jugar. media psychology, o sea, cómo Claro, te afectan los medios en nuestro... prácticamente, eso sería prácticamente ya una pregunta de psiquiatría. Exactamente.